Bits filosóficos. ¿Qué onda con las disputas? Seguramente te ha pasado que en una conversación de pronto alguien presenta un punto de vista que no te convence. Es más, un punto de vista que ni siquiera lo consideras relevante. Quizá muchas veces, siendo prudente, no intervienes en debatir sobre ese punto de vista, pero tal vez en muchas ocasiones, de repente, nos vemos inmersos en una disputa en la que tu punto y el punto de vista en cuestión llegan a un momento de tensión y de incomodidad, porque los dos puntos desean imponerse. Para todo ello, existen algunos tips que nos pueden ayudar a llevar una disputa un poco más formal, dejando de lado la informalidad. Recuerda sobre todo que nuestras ideas sobre el mundo deben ser compartidas y escuchadas, de tal forma que si sabemos plantear nuestros puntos de vista, abriremos espacio para que el diálogo se anteponga a la censura y al autoritarismo. He aquí 7 puntos clave a considerar cuando se desea participar en una disputa. Punto número 1. El punto de vista. Si vamos a participar en una disputa, resulta necesario saber que todo punto de vista tiene como tendencia natural el querer absolutizarse, es decir, querer imponerse por sobre otro. Existen dos formas de punto de vista. El punto de vista material, que caracteriza las conversaciones cotidianas sobre las cosas, y el punto de vista formal, sobre el que dos o más personas pueden tener un interés común, ya sea para defenderlo o para refutarlo, y que puede ser presentado de una manera en que pueda argumentarse sobre él para probarlo. El punto de vista más adecuado para resolver disputas es el punto de vista formal, ya que puede poner a las personas sobre un lugar común para debatir y permite ofrecer una argumentación adecuada para probar nuestros puntos. Punto número 2. Las falacias en los puntos de vista. Es también condición para participar en una disputa que sepamos presentar nuestro punto, ya que cotidianamente la gente considera que para refutar un punto de vista o una argumentación se debe recurrir a la descalificación o al sarcasmo. Recuerda que este síntoma lo único que manifiesta es que tu punto de vista deseará imponerse sin haberse probado. Por supuesto, esto es una infracción a la normatividad de una disputa, que se conoce como falacia, a la vez que consiste en una falta de respeto para quien presenta un punto de vista de manera formal. He aquí algunos ejemplos de falacias en la presentación del punto. Puede suceder cuando alguien presenta un punto de vista presuponiendo que todos lo dan por hecho, o inmunizando su punto respecto a alguna diferencia de opinión. Por ejemplo, es bien sabido que lo que estoy proponiendo ya lo ha probado la ciencia. O por ejemplo, lo que propondré está basado en la Biblia, y la autoridad que ella tiene no puede ser debatida. En ambos casos, el punto de vista no inicia la apertura de disputa alguna, porque de entrada están condicionando la entrada del otro punto de vista, y esto es una falacia en la etapa de apertura. Puede suceder también en el caso de que alguien utilice la descalificación o el sarcasmo para presentar su diferencia de opinión. Por ejemplo, has mostrado que no has comprendido bien el existencialismo, de ahí se entiende que tengas una perspectiva tan raquítica sobre él. O por ejemplo, resulta que en otras ocasiones has mencionado que no conoces sobre el tema. No creo que tengas argumentos suficientes para probar lo contrario. En estos casos, la falacia se conoce como argumento ad hominem, tratando de invalidar al oponente a partir de su descalificación y demostrar que no tiene competencia en el asunto porque es estúpido o poco confiable para mantener una opinión correcta. Frans van Emeren ejemplifica esto como: en vez de patear la pelota, se patea al jugador. Y por supuesto,
se comete una infracción gravísima contra la posibilidad de la disputa, puesto que el ataque no se dirige a los argumentos, sino a la persona que se presenta como oponente. Hay que cuidar mucho este punto, ya que de él depende que se aperture una discusión crítica. Punto número 3. El punto de vista debe ser defendido con una argumentación. Debemos saber defender nuestro punto de vista con una argumentación, ya que al presentar nuestro punto de vista, alguien puede oponer una diferencia de opinión, y esta diferencia de opinión va desde un gesto de descrédito hasta un punto de vista formal presentado para oponerse. En el caso de la gesticulación, la diferencia de opinión va implícita, y en el caso de la presentación formal del punto, la diferencia de opinión es explícita. Así, tenemos la obligación de que, habiendo presentado nuestro punto y habiendo surgido una diferencia de opinión, el punto debe defenderse argumentativamente. Así nos queda el siguiente esquema. Momento número 1. Presentación del punto de vista. Momento número 2. Diferencia de opinión. Momento número 3. La argumentación, que puede consistir en una explicación del punto, en una amplificación o en una ejemplificación del punto, o en una combinación sistemática de las tres formas de estructurar una argumentación. Aunque aquellas tres formas de estructurar un argumento no agotan las posibilidades argumentativas, las consideraremos como las más frecuentes y accesibles para defender un punto. Punto número 4. El ataque a los puntos de vista. El ataque a los puntos de vista debe cuidar también no caer en falacias, entendiendo por falacia algo más que una falta en la estructura lógica del punto o la argumentación, debido a que una falacia es una falta que atenta contra toda posibilidad de resolver una disputa, porque se ejerce una actitud poco ética. Aquí puede ocurrir la falacia del argumento ad hominem, donde se ataca al oponente mismo descalificándolo. Pero además puede darse la falacia del hombre de paja, donde la argumentación del oponente se caricaturiza imputándole un punto de vista ficticio, que sirve para debilitar su argumento real. Schopenhauer, en su texto Dialéctica erística o El arte de tener la razón, señala la idea de distorsionar el punto como estrategia para debilitar el punto de vista del oponente. En muchas ocasiones, mientras la disputa abrió bien y la presentación de los puntos siguió su cauce, en esta etapa, la etapa de la argumentación, se pueden cometer falacias que posiblemente cancelen la posibilidad de seguir con la disputa. Lo único que habría como consecuencia sería un enfrentamiento verbal sin ninguna finalidad. Punto número 5. La persuasión en nuestros puntos de vista. Todo punto de vista parte de una idea sobre un estado de cosas, lo que comúnmente llamamos prejuicios. Pero hay que entender positivamente estos prejuicios, puesto que sobre ellos se funda nuestro punto de vista. Así, la idea que tenemos del mundo o de las cosas la queremos transmitir a otros, por la tendencia natural de universalizar nuestro punto. En este nivel, argumentar se emparenta con la persuasión para que nuestro oponente y quien nos escucha entienda y adopte en alguna medida nuestro punto de vista. No podemos disociar esta característica de nuestros puntos de vista, puesto que lo que pensamos sobre el mundo tiene un carácter histórico, nos es dado por la cultura y necesitamos probar a otros que esto es cierto. Por ello, nuestros actos de habla están encaminados a expresar, a comunicar y a promover. Nuestros puntos de vista se estructuran en argumentos, y estos argumentos tienden a persuadir a nuestros oponentes hacia nuestro punto de vista. Esta intención, al argumentar, no debemos pasarla por alto. Punto número 6. La importancia del auditorio. A medida que nuestra intención en la manifestación de un punto de vista es persuasiva, los oyentes o los que asisten a una disputa juegan un rol importante. Déjenme mostrarles el esquema siguiente de una disputa muy común. Tenemos
al protagonista, quien plantea el punto de vista. Tenemos al antagonista, quien plantea la diferencia de opinión. Y tenemos al auditorio, aquellos que asisten a la disputa iniciada por el protagonista y el antagonista. El auditorio o público de la disputa, contrario a lo que se piensa, puede jugar un rol importante, puesto que en muchas ocasiones la defensa de un punto de vista se realiza en virtud de los que escuchan la disputa, ya que una estrategia poco ética en la disputa es no prestar importancia en probar el punto al oponente, sino más bien al público, puesto que él influye en la percepción de quién va llevando la razón. Así se cometen algunas falacias o infracciones, como por ejemplo la falacia ad consequentiam, que versaría más o menos así. Si tú mencionas que el calentamiento global no es importante, entonces se sigue de ello que no tienes interés sobre el medio ambiente y por tanto, pues no deberías de opinar sobre materia ecológica. Se extraen consecuencias evaluativas que intentan desestabilizar el punto mostrando las consecuencias al público. O por ejemplo, cuando el público no conoce autores o instancias especializadas en el campo de la discusión. Y así se hace uso inapropiado de lo siguiente. Pero como dijo Schaeffer, el problema no debe ser resuelto desde la especulación. Se utilizan autoridades que posiblemente no tengan el peso relevante para refutar un punto o una argumentación, pero el público entiende que se está citando una autoridad. A esto se le conoce como argumento ad verecundiam, o la más explícita recurrencia al público, que se le conoce como argumento ad populum, ya que se hace uso de argumentos que están ligados a la creencia comúnmente aceptada por la mayoría de las personas. De esta manera se manipulan las emociones de la audiencia para obtener una conclusión. Hay que cuidar estar disputando sobre el punto en común con el oponente y no cometer infracciones que evadan y disuelvan la disputa. Punto número 7. Resolución de disputas. La disputa no tiene una única forma de resolverse, ni mucho menos la resolución es tan simple, pues depende del modo en que la disputa se está llevando a cabo, los roles que tomaron los participantes y la validez de las argumentaciones presentadas. Así puede darse el caso de que la disputa se resuelve en favor del protagonista, siempre que, ante el desafío de su antagonista, resolvió adecuadamente todas las refutaciones. O podría resultar favorable para el antagonista, siempre que probó en sus refutaciones que el punto del protagonista no puede ser concluyente. No obstante, pueden darse una serie de problemas para llegar a un acuerdo sobre quién resulta favorable en la disputa, puesto que si durante la misma hubo concesiones de ambas partes para algunos argumentos presentados, entonces deben acordar quién desiste del punto de vista o sobre las dudas presentadas. En muchos casos se recurre a un tercero, que se pretende neutral, pero no existe garantía de que esto resuelva el problema. Realmente se trata de que el protagonista y el antagonista consideren retirar o modular su punto de vista o sus dudas. De otra forma, solo se llega a zanjar la disputa, y eso consiste meramente en dejar de lado las diferencias de opinión, retirando simplemente los puntos. Estos puntos clave nos pueden ayudar a resolver disputas sobre temas en común que surgen en nuestra escuela o en nuestra casa, o incluso en nuestras redes sociales o foros que implementan el debate como posibilidad de confrontar puntos de vista. Nos vemos en el siguiente beat. ¡Chao! Beats filosóficos.